Ya mantenemos contacto con nuestra compañera Carmen Luisa Samaniego. Adelante, Carmen Luisa. Conforme lo habíamos anunciado, señoras y señores, a esta hora le vamos a dar la cordial bienvenida al doctor Gustavo Larrea. Él fue legislador de la República, fue ministro de gobierno, ha ocupado importantes cargos dentro de la administración pública y también es dirigente político, creador, fundador del movimiento Democracia Sí. Vamos a darle la bienvenida a usted, doctor Gustavo Larrea, y quisiéramos su percepción respecto a todos los acontecimientos políticos, los acontecimientos de actos de corrupción, la forma de cómo se está manejando el tema por parte de la justicia, por parte del gobierno en cuanto a cooperación con la justicia. Doctor, es muy importante su criterio y le damos la cordial bienvenida. Gracias por estar en esta entrevista a través de nuestros medios de comunicación. Doctor, el país y el mundo le escucha. Muchísimas gracias, un gusto poder dialogar con usted, Carmen. Sí, efectivamente, el país vive una pandemia, una crisis social, una crisis sanitaria, una crisis económica y una crisis ética. Los problemas de corrupción que se han denunciado, que saltan a la vista y que están siendo combatidos por la Fiscalía. Primero, felicitar la acción de la Fiscalía, porque creo que está actuando correctamente. Así hay que actuar. Es decir, no se puede permitir que en el país impere la corrupción y que no impere la justicia, la ley, la sensatez, el respeto y la dignidad. Y creo que ahora lo que estamos viendo es una forma terrible de saquear los fondos públicos. La política se ha convertido en una porquería en la que quienes hacen política pretenden llegar a ocupar alcaldías, prefecturas o el gobierno nacional o la Asamblea Nacional para saquear al país. Esto es inaceptable. Rechazamos enérgicamente estos actos de corrupción, exigimos a las autoridades de justicia proceder con agilidad, exigimos a la Corte Nacional y a las Cortes Provinciales de Justicia igualmente celeridad. No es posible que cuando alguien roba una gallina vaya preso y cuando haya delitos de la magnitud de los que se presentan ahora, en medio de una crisis sanitaria donde miles de ecuatorianos se han enfermado y miles han muerto en un momento tan triste de nuestra historia, que encima se lleven la plata de los ecuatorianos. Por lo tanto, exigimos justicia y aplaudimos las acciones que están dirigidas hacia ello, igual que criticamos la actitud lenta de la Corte Nacional y las Cortes Provinciales de Justicia de no acelerar los procesos penales para que en el país la corrupción termine. Vamos a tener que realizar un gran acuerdo ciudadano, un gran y amplio acuerdo de los ecuatorianos para frenar las mafias enquistadas en el poder desde hace décadas atrás. Precisamente por esto, doctor Gustavo Larrea, es importante decirle al país lo que hace la Fiscalía General del Estado, lo que hace la justicia en el país, lo que hacen los operadores de justicia, cuando con tanto esfuerzo la Fiscalía General del Estado realiza operativos, realiza allanamientos a domicilios donde estarían las personas involucradas con los actos de corrupción, se encuentran evidencias y luego se dice que no es prudente una prisión preventiva y que simplemente un arresto domiciliario o unas medidas sustitutivas son las que tienen que tener aquellas personas. Las autoridades han tenido temor al tocar a ciertas personalidades que se han creído lo máximo y que son intocables. Doctor, ¿qué decirle al país sobre todas estas circunstancias de las que todos somos testigos? Parece que sí, parece que el ánimo de algunos es encubrir, pero los ciudadanos no podemos permitir eso, ni la gente digna de este país. Tenemos que protestar por esa acción. En nuestro país, usted se recuerda, algunos ecuatorianos recordarán el programa de TC Televisión, La Feria de la Alegría, de Polito Vaquerizo, que decía, agarra lo que puedas, ahora es roba lo que puedas. Y esto hay que pararlo por lo sano, apoyando a la justicia y exigiendo que quienes cometen delitos paguen por eso, vayan a la cárcel.
Doctor, pero también hubo una jueza de la que nadie ha dicho nada, simplemente hubo cuestionamientos, una jueza de Manabí, en donde le dijo a la fiscalía, no investiguen a tal persona, y se refería al asambleísta Daniel Mendoza. Hoy lo han capturado a él y en las próximas horas habrá una audiencia de formulación de cargos y este tipo de situaciones que se dan dentro de los procesos judiciales penales declarados como actos urgentes. Pero también se tiene que aplicar el tema relacionado a la inmunidad parlamentaria. Usted, legislador de la República, que fue en determinados periodos, y por supuesto cuando la justicia tiene que actuar y cuando la Asamblea también tiene que actuar, realmente ¿qué debería darse en estas circunstancias en el caso de Daniel Mendoza? Cuando se trata de un delito flagrante no hace falta levantar la inmunidad parlamentaria. De todas maneras la Asamblea tendrá que debatir y hacerlo, pero la Fiscalía puede procesarlo sin ningún problema, porque frente a delitos flagrantes no hay ninguna inmunidad. En ese sentido la Fiscalía puede actuar y la justicia pueden actuar. Pero claro, aquí se devela no solo esta acción, sino que se develan problemas estructurales de la Administración de Justicia. Y yo le recuerdo a los ecuatorianos que hasta el año 2008 existía el examen previo de Contraloría, y a partir del 2008 se eliminó el examen previo de Contraloría y de Procuraduría General del Estado. Ahora la Contraloría hace exámenes después de que se roban la plata, hace exámenes posteriores a la contratación. Y esto es un grave problema. Hay que devolverle a la Contraloría la capacidad de hacer exámenes previos. Y eso reposa en la Asamblea Nacional desde hace más de 2 años y medio. Es decir, la Asamblea también le debe al país. La Asamblea tiene que avanzar en una reforma jurídica rápidamente para devolver la confianza al país, para que la Procuraduría y la Contraloría General del Estado hagan un informe previo en todos los casos de contratación. Y segundo, la contratación pública tiene que ser pública, tiene que tener auditoría ciudadana, toda contratación, desde que se inicia, que tengamos los ciudadanos posibilidades de observarlo a los medios de comunicación, sea un contrato de una junta parroquial, de un municipio, de una prefectura o de cualquier órgano del Estado. Esa es la única forma de erradicar con fuerza y desde la raíz la corrupción. En ese sentido, la Asamblea nos debe esa reforma, hay proyectos de ley y los asambleístas tienen la obligación de pronunciarse. Efectivamente, en eso el pueblo ecuatoriano está plenamente de acuerdo. Esta Asamblea deja mucho que desear. La mediocridad que existe en la praxis parlamentaria deja mucho que desear. Cuando antes habían líderes o hubo líderes que estaban dentro de la conformación de lo que era Congreso Nacional, por supuesto que daba gusto sentarse en el pleno legislativo y escuchar cada uno de los debates que eran importantes, porque eran debates de razonamiento, debates de lógica, y hoy realmente existe una pobreza única en lo que es el pronunciamiento, los discursos que se dan dentro de la Asamblea Nacional, porque no se conoce en sí ni siquiera lo que es el manejo de la ley orgánica de la función legislativa, doctor Gustavo Larrea. Bajo estos parámetros, siendo usted un político activo en el Ecuador, y cuando estamos a las puertas de un proceso electoral para elegir al presidente de la República y a más de 100 asambleístas, ¿usted considera a lo mejor la posibilidad de que se suspenda el proceso de elecciones y se dé paso para que sean personas notables las que se pongan al frente del país? ¿Para qué? Para que cuando haya que acercarse a las urnas, se elija personas idóneas, a personas que sean capaces de manejar las políticas en el Ecuador, y no únicamente a ciertos oportunistas que pueden aprovecharse de las circunstancias, porque la campaña electoral de este 2021 no será siquiera similar a la de otros periodos. En este sentido, doctor, ¿cuál es su pronunciamiento? Yo creo que hay que constituir un frente de salvación nacional. Y la patria que nos hunde por la miseria y la corrupción, por la crisis económica, y necesitamos unir los mejores esfuerzos de hombres y mujeres ecuatorianas que deseen aportar, apoyar para sacar el país adelante. Creo que hay que constituir un frente de gente ética, no alianzas con la corrupción ni con la impunidad, alianzas con la gente honesta de este país, que somos la mayoría.
Y en ese sentido creo que hay que construir un frente de salvación nacional, un frente por la patria, que nomine los candidatos a la Asamblea y a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, y que enfrentemos a la corrupción también en las urnas y la aplastemos. Creo que una jornada cívica, patriótica es necesaria en el país, deponiendo posiciones sectarias, de intereses personales o de grupo, en un frente nacional, en un frente de salvación nacional. Eso es lo que creo que hay que hacer, sumando los mejores hombres y mujeres de cada provincia, de cada cantón y de la patria entera. Doctor Gustavo, pero ¿cómo sería la designación de este Frente de Salvación Nacional? ¿En qué momento? ¿Quién lo propondría? ¿Cómo estaría constituido, doctor? Porque estamos en emergencia. El Ecuador está en emergencia porque desgraciadamente los actos de corrupción están llevando a este país de tumbo en tumbo. Los actos de corrupción están siendo cuestionados duramente y esto genera desconfianza en el ámbito internacional. En organismos internacionales genera todo esto desconfianza, doctor. Entonces, ¿cómo accionar? Hay que avanzar en esa dirección. Nosotros como Movimiento Democracia Sí hacemos la propuesta de constituir el Frente de Salvación Nacional. Hemos mantenido conversaciones con distintos actores sociales, políticos, personalidades del país en función de ir hacia ese objetivo. Nos quedan 2 meses hasta agosto. En agosto hay que designar candidaturas. Esperamos que ese espacio lo podamos construir y avanzar en esa línea. Nosotros como país tenemos un proceso electoral a puertas del 7 de febrero del próximo año. Estamos a 8 meses, 2 días de una elección. Por lo tanto, podemos los ecuatorianos salvar esta patria y tenemos generosidad de espíritu y nos unimos en una propuesta para enfrentar la crisis económica que tenga como eje el desarrollo y el empleo. Si nos unimos para erradicar la corrupción, 0 tolerancia a la corrupción y hacer las reformas y cambios que se requieren, la reforma educativa que se cae por su propio peso, ahora los jóvenes terminan los colegios y con el bachillerato no se incorporan a ninguna actividad laboral y no pueden ingresar a las universidades. Hay que hacer una reforma de fondo al sistema educativo, al sistema de salud pública, una reforma al Estado para tener un Estado eficiente y austero. Esas reformas son necesarias de impulsarlas y para ello convocamos a ese Frente de Salvación Nacional. Convocamos a ese Frente de Salvación Nacional, doctor, cuando la política se ha desdibujado, la política se ha desacreditado, la política, los politiqueros han hecho de este país lo que les ha dado la gana. Y los politiqueros, por culpa de los politiqueros, no se han encontrado consensos para que la gente, con sentido de racionalidad, designe a hombres probos, idóneos que conduzcan los destinos del Ecuador. De acuerdo con usted, Carmen. La política se ha convertido en politiquería, se ha convertido en una mala palabra. Por eso es que los jóvenes se alejan de la actividad política. La politiquería se ha ensuciado. Y la politiquería de antes y la de ahora. Por lo tanto, se trata de unir a gente honesta, a gente que piense en el país y trabaje por el país. Hay ecuatorianos de esas condiciones en todas las provincias de la patria. Por lo tanto, con brazos abiertos, con generosidad, tenemos que construir un frente que salve al país y hacer el esfuerzo, arrimar todos del hombro en esa dirección. Antes se nombró un Frente de Reconstrucción Nacional. Este Frente de Reconstrucción Nacional participó en contiendas electorales y ese tipo de circunstancias. Cuando usted habla sobre la construcción de un Frente de Salvación de este Ecuador, ¿es porque realmente lo necesitamos, doctor? ¿Porque el Ecuador tocó fondo? ¿Porque en el Ecuador no se ha hecho justicia? ¿Porque en el Ecuador simplemente los politiqueros han dicho las cosas como han querido? Sí, porque hemos tocado fondo como país, porque no es posible que un funcionario público entre a administrar un hospital o entre a administrar una prefectura o una alcaldía y se convierta en roba todo lo que pueda. Eso no podemos permitirlo los ecuatorianos. Tenemos que hacer una revolución ética en el país, un cambio profundo, y ese cambio profundo, desde luego, implica combatir eso, salvar al país frente a la crisis económica, frente a la crisis ética, frente a la crisis social que vivimos. En ese sentido, sí, se trata de constituir un frente de esa naturaleza, un frente de salvación nacional. El país ha tocado fondo. Doctor
Doctor, dentro de los diálogos que se han mantenido en la construcción de este Frente de Salvación Nacional, ¿usted ha visto interés, usted ha visto el deseo de ciertos sectores políticos por construir este Frente de Salvación que el Ecuador tanto necesitaría? Yo veo más bien en dirigentes sociales, en intelectuales, en gente, en artistas que están dispuestos a colaborar, en gente que hace trabajo social, en ONGs, en fundaciones, en organizaciones sociales, veo ese interés. En los partidos no veo interés de arrimar el hombro por sacar al país adelante. El sectarismo, tanto de derecha como de izquierda, vuelve a la carga. Nadie quiere apostar para solucionar los problemas del país. Ya vimos cómo le dio la Asamblea Nacional espalda al pueblo ecuatoriano cuando se planteó que los que más aporten más, los que más aportan no aportan nada. Entonces, de esa manera evidenciamos que hay gente que le da la espalda al país. Y con la gente que le da la espalda al país, con la gente que está vinculada a la corrupción, no es posible construir un Frente de Salvación Nacional, porque hay que salvarnos de eso. En ese sentido, creo que es un frente cívico, un frente ciudadano amplio el que hay que constituir, en el que no demos cabida a la gente que ha estado vinculada a la corrupción desde hace décadas o desde hace años. Doctor, cuando usted dice que no hay que dar cabida a quienes han estado en los actos de corrupción, es necesario que quienes vayan a los movimientos políticos, a las agrupaciones partidistas, a los partidos políticos, sean gente que realmente demuestren honestidad, gente que demuestre eficiencia, capacidad, y no solamente por el hecho de coger un micrófono, por el hecho de de estar en una tarima, en un acto musical, ver esas capacidades, sino más allá de eso, ver capacidad de discernimiento, capacidad intelectual, capacidad académica, doctor. ¿Cuál es su punto de vista? Desde luego que sí. Gente que ha demostrado en su vida probidad, que ha demostrado amor por el país. Mire usted lo triste que es que gente que es referente de los jóvenes, como un deportista, esté vinculado a casos de corrupción. Porque ahí los anhelos de los jóvenes, del referente, se cae, se destroza, se hace pedazos, porque resulta que está vinculado a hechos de corrupción. Y eso es inadmisible. Plenamente de acuerdo. Se trata de sumar a todos, no se trata de denigrar ninguna actividad humana, ninguna profesión, pero se trata de gente proba, gente que pueda aportar al país en todas las áreas, en cada una de ellas, en la salud, en economía, en ingeniería, en arquitectura, en la medicina, en el servicio, en el transporte, en todas las actividades humanas, en el periodismo, en todas sin excepción, en el deporte también, pero no es lo que hemos vivido, que es campañas de millonarias de faranduleras y no campañas de fondos, de ideas, de planteamientos. Debemos exigir que esta campaña electoral los candidatos presenten propuestas y no simplemente demagogia de ofertas, sino propuestas concretas para salir de la crisis, para solucionar problemas del país que vienen no solo desde la década pasada, sino desde hace siglos. No hemos sido capaces como nación de construir el desarrollo económico, ni hemos sido capaces de erradicar la pobreza y la exclusión social, que son tareas pendientes de nuestra república. Por supuesto, doctor, no hemos sido capaces porque nosotros como electores, como electoras, hemos tenido la responsabilidad de elegir a los mejores hombres, a las mejores mujeres, pero desgraciadamente en muchos de ellos que han sido elegidos por parte del pueblo ecuatoriano han deshonrado su nombramiento de elección popular y han cometido actos abominables que avergüenzan a todos los ecuatorianos y por supuesto a las presentes y a las futuras generaciones. Su mensaje final, doctor, agradeciéndole por este espacio que usted nos ha dado para que pueda la gente escuchar en estos momentos tan difíciles que atraviesa el país y que son necesarios pronunciamientos alentadores para tener esperanza y fe en que sí podríamos lograr un cambio, pero un cambio con responsabilidad y sin irresponsabilidad, especialmente de aquellos sectores políticos que se han mantenido tanto tiempo en el poder y que poco o nada han hecho por este pobre Ecuador, en el que lamentablemente hay muchos pobres, doctor Gustavo Larrea. Así es, Carmen Luisa. Yo creo que
un llamado a todos los ciudadanos a construir un futuro de esperanza, de solidaridad. No podemos, las acciones humanas destinadas a solucionar los problemas no pueden estar imbuidos de esta piratería de creer que ir a una función pública es asaltar los recursos públicos. La dignidad debe alumbrar a nuestra nación. Vamos a trabajar con amor, no con odio, con respeto, no con insultos. Vamos a dignificar la vida de los ecuatorianos, la vida social y política. Y para eso, juntémonos todos los ecuatorianos de buena fe, los que creemos que es posible construir una sociedad alegre, una sociedad justa, una sociedad responsable, una sociedad de respeto, que nos merecemos nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, un futuro de dignidad para el país. Por eso, un Frente de Salvación Nacional, hagamos el esfuerzo de convocarnos, autoconvocarnos, a cambiar nuestra patria, a eliminar y desterrar la corrupción, a desterrar la pobreza y la exclusión social. Un abrazo fraterno a todos los radioescuchas, especialmente a Loja, a la hermosa ciudad de Loja y la provincia de Loja. Un abrazo fraterno y muchísimas gracias por la entrevista.